Gracias, Padre, por este tiempo, mi Dios. Gracias por estar con nosotros, mi Dios. Y, Padre, la gloria y la honra siempre sea para ti. Bendice, Señor, este tiempo, Señor. Bendice la alabanza, bendice la enseñanza, mi Dios. Bendice a cada hermano, Señor, que no pudo venir también, Señor, los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por todo ello, Señor, por lo que haces por nosotros, mi Dios. Y, Padre, también bendice las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, mi Dios. Y el que no puede dar, Señor, que tú le proveas, Señor. Que tú le proveas, Señor, en su hogar, Señor, en su casa, pero más que físicamente, espiritualmente, Señor. Todos necesitamos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús, mi Dios. Amén, Padre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
Estudio bíblico, 2 de Corintios, viernes 20 de febrero, 7 p.m. aquí mismo. Se pone bueno, hermanos, vengan. No es como que el pastor está hablando y no lo interrumpe. Bueno, no le puedes interrumpir, ¿verdad? Tampoco. Pero todos opinamos cómo Dios el Señor te va hablando. Esa es una de las cosas en el servicio de los viernes, o el estudio de los viernes. También está el estudio de la palabra de Dios, que es tipo familiar o compañerismo. Cada uno de nosotros llevamos un plato de comida y se comparte. También cada uno de los hermanos que está en cargo de dar la palabra ese día también, pues por lógica está enseñando. Y al final de eso, todos compartimos, pasamos ese tiempo de convivencia. No es algo así como legalista, como que tienes que ir a fuerza, tienes que ir bien vestido. Por lógico, échate un baño y ves, ¿verdad? Y si tienes perfume, te echas perfume y todo, ¿no? Pero principalmente es el corazón lo que el Señor busca. Retiro de mujeres también, retiro de mujeres en inglés, 30 de abril a 2 de mayo. Ahí está la información, cualquier información también pueden ir a preguntar a la oficina, por los costos también. Me brinqué uno también que fue el clase de ASL, es lenguaje por señas, o sign language que le llaman. Es muy bueno, hermanos. Aparte, es otro idioma, otro lenguaje donde nosotros podemos comunicarnos con los que no escuchan y no pueden hablar, pero pueden ver. Entonces de esa manera ellos pueden comunicarse con nosotros. Pero sí se les pide, hermanos, que si los que van a ir van a tomar la clase, que cumplan, pues, que lo tomen, que tengan ese compromiso, que le den importancia, que no lo ignoren. Pero háganlo, hermanos, si tú tienes ese deseo de aprender, aunque sea que aprendas high y yes, ya aprendiste algo, pero si quieres aprender más, hazlo. Está la misión a México también, 13 al 15 de marzo, misión de adultos y el grupo de junior. Hermano, tú que eres adulto y puedes ir y venir, te recomiendo que vayas, pero sé un ejemplo también para los jóvenes. Los jóvenes son más rápidos que nosotros, no somos nosotros más rápidos que ellos. A veces ponemos actividades y ellos la terminan rápido. En ese sentido, hermanos, trata siempre de guiarlos, seamos ejemplo de ellos. Como dice la Escritura, dice: ancianas eduquen a las jóvenes, pero también ancianos eduquen a los jóvenes, como hombres, como misioneros que van. Edúquenlos de esa manera también, no seamos tan como muy enojones, a veces nos enojamos por nada, entonces tener cuidado en ese sentido también. Al ministerio de niños, ya saben, con los niños aprenden como una esponja, pueden llevarlos a su clase. Si tienes un niño especial, también ahí les dan enseñanza. Hay veces que a veces no los pueden controlar por lógica, pero tú sabes cómo es tu niño, lo puedes traer, tú puedes entrar en la parte de atrás, pero si se puede quedar, que se quede. Si alguien necesita oración, también cualquiera de nosotros o el pastor mismo puede hacerlo. Es todo, hermanos, pueden saludar unos a otros. Gracias. Estamos en 1 Juan capítulo 2. Ese será nuestro texto de esta mañana. Y siempre, para recalcar un poquito, es que nos gusta decirle que si esta es su primera vez, es bienvenido o bienvenida. Es para nosotros un gusto, un honor que podamos estar aquí en la presencia del Señor, ¿verdad?, para alabarlo. El texto de esta mañana es Cristo, nuestro abogado. Voy a empezar a leer de los versículos 1 al 6 y oramos una vez más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Padre, en esta mañana, como el cántico que hicimos anteriormente, hemos venido para adorarte, para inclinar nuestros rostros y nuestros corazones, para decirte que tú eres nuestro Dios y que tú mereces ser alabado. Hemos venido también para honrar, aparte de honrarte, también para pedir de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Al estudiar estas pequeñas líneas, estos 6 versículos, Padre, que tú nos des entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así es que nos ponemos a tus pies ahora en esta porción del servicio. Te alabamos, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Cristo, nuestro abogado. Traigo una historia que me hace recordar de muchos años atrás, cuando compartía con un anciano. Y él era un hombre muy especial que no aceptaba oír de la palabra de Dios. Pero al pasar del tiempo, Dios me dio favor con él y podía contar partes de la Biblia. Pero cuando llegaba al punto donde le decía yo a él que la Biblia dice que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y él me decía, yo no tengo nada que arrepentirme. Yo no tengo que pedir perdón por nada. Es algo muy fuerte. Un hombre inteligente, un hombre de acuerdo al mundo, ¿verdad? Los conocimientos que tenía, sí tenía mucha sabiduría de estas cosas, pero de las cosas de Dios, sus ojos estaban vendados. Y quizás usted también ha encontrado gente que por ahí diga que, oh, yo no he pecado. Uno pensaría, qué bárbaro decir que nunca ha pecado. Pero esta historia que traigo me recuerda a eso, porque nos dice, y disculpen que a veces uso historias un poquito, pues para niños, diría, pero somos así delante de Dios. Amén. La historia cuenta que un escorpión, siendo muy malo para nadar, le pidió a una tortuga que lo ayudara a cruzar el río en su lomo. ¿Estás loco?, exclamó la tortuga. Me picarás mientras nado y luego me ahogaré. Oh, no, mi querida tortuga, se sonrió el escorpión. Si te picara yo a ti y te ahogaras, me hundiría yo también contigo. ¿Qué lógica hay en esto?, dijo el escorpión. La tortuga dijo, tienes razón, súbete pues a mi lomo. El escorpión subió y a la mitad del río le dio a la tortuga un poderoso aguijón. Y mientras los dos se hundían, la tortuga, ya resignada, dijo, quiero preguntarte algo.
dijiste que no tenía sentido el picarme, porque los dos nos ahogaríamos. ¿Por qué lo hiciste, pues? Y el escorpión respondió, dice, esto no tiene nada que ver con la lógica. Es que es simplemente mi naturaleza. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pablo dice que no hay ni siquiera uno que sea justo. Es decir, ningún hombre, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ningún hombre es justo. El rey David en una ocasión, en el Salmo 51:5, él dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y es así, nacimos del pecado. Amados de Dios, hay momentos en que nosotros, como su servidor y otros, tenemos que tomar la iniciativa y a veces regañamos. Pero es algo que ninguno de nosotros como predicadores, si vamos a ser sinceros, no es algo que podemos disfrutar. Así como los pastores o predicadores ni los padres de familia deberían disfrutar el regañar a sus hijos. Me parece a mí que a Juan le gustaría, no creo que a él le gustaría decirle, ustedes son unos mentirosos si dicen que no pecan. Es decir, aquellos que andaban en las tinieblas mientras que se decían ser salvos. Permítame recordarle que el apóstol Juan, a este tiempo, él era un hombre anciano cuando escribió esta carta. De acuerdo a los estudiosos y eruditos bíblicos que estiman que esta carta fue escrita entre el año 85 al 100 de esta era en que vivimos, primer siglo. Ahora bien, cristianos, ahora que somos salvos, ahora que hemos sido perdonados, ahora que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios en la familia de Dios. Permítame hacer un comentario más ahí. Para ser cristiano es necesario volver a nacer. Si no hay ese nacimiento espiritual que el mismo Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, que para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Algunos hacen la distinción de decir o eres cristiano o eres cristino. Pero ahora que ha sucedido esto en nuestras vidas, que el Señor en su misericordia nos ha traído hacia Él y nos ha mostrado su amor y su perdón, y ahora que Él nos ha perdonado y somos salvos, dice uno o preguntará, ¿cómo debemos vivir nuestra nueva vida ahora como cristianos? El apóstol Juan nos ayuda a ver esto en esta escritura que estudiamos este día de hoy. Y él dice en el primer versículo del capítulo 2 de Primera de Juan. Recuerda que estas es las epístolas de Juan, no es el Evangelio de Juan. Primera carta o epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el único justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe que la misericordia de Dios
se derramó por medio de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se derramó sobre todos nosotros y sobre todos los demás que lo reciban. Para todo el mundo está disponible, para aquellos que lo reciban. Y cuando usted y yo confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él se convierte en nuestro abogado ante Dios Padre. En otra versión dice que Jesús es quien habla al Padre en nuestra defensa. Jesús, Cristo, es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor o abogado en el cielo. Él es quien defiende nuestro caso ante nuestro Padre Celestial. Y hay algo interesante notar que la palabra traducida como abogado aquí es la misma que se usa para el Espíritu Santo. En Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí también esta palabra se traduce como consolador. Un comentarista dijo esto que me llamó la atención. Él dijo, de apellido Robertson: el Espíritu Santo es el abogado de Dios en la tierra ante los hombres, mientras que Cristo es el abogado del hombre ante el Padre Celestial. ¿Tiene sentido? Amén. Así es que, hermanos cristianos, cuando pecamos, Jesús defiende nuestro caso ante nuestro Padre Celestial, pero Él no defiende nuestra justicia, porque en realidad somos culpables. Y lo único que con nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿Defender nuestra culpa? En ninguna forma, ¿verdad? En el capítulo anterior que estudiamos en 1 Juan 1, de los versículos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la clave, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Él, a un hombre, no a una mujer, no a nadie más, a Él. Él es fiel, ahí dice, y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que cuando el Señor defiende nuestro caso ante el Padre, Cristo no defiende nuestra justicia. No, no es así. Jesús defiende su justicia y su sangre. Él dice: este es uno de los míos, Padre. Él ha sido cubierto con mi sangre. En el versículo 2 habla de la expiación y dice que Jesús es la misma propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo, del mundo entero. Palabras domingueras esas, propiciación. No las usamos muy seguido. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quizás no es algo que usted, como decía anteriormente, una palabra muy común que escuchemos, pero quizás has escuchado esta palabra: propicio. Esto significa favorable, alentador, prometedor. Y no hay nada más prometedor que lo que tenemos en Jesús.
Aleluya. La palabra propicio nos hace bien, nos hace propios ante el Padre. Y esto nos debe de alentar. Esto es prometedor de parte del Señor, porque su sacrificio en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y todo aquel que confía en el Señor es reencontrado con el Padre Celestial, porque había una separación. Nuestro pecado era o es lo que separa al hombre de Dios. Jesucristo es el único puente intermediario. No hay nada más. No hay otra manera de llegar al cielo. Y eso es bíblico. Santo. Solo por medio de Jesús. Aleluya. El Señor Jesús ha cerrado la brecha y nos ha hecho uno con el Padre, es lo que dice Él. Santo, aleluya. El otro gran significado de la palabra propiciación es la misericordia de Dios. Esto se debe a que la traducción más literal de esta palabra es propiciatorio. Y esto nos hace recordar el Antiguo Testamento, cuando los israelitas tenían el tabernáculo y el templo. Y dentro del tabernáculo, de aquel templo donde el arca de la alianza se encontraba en un lugar santísimo. Estaba el lugar santo y luego el santísimo, que solo los sacerdotes, los sumos sacerdotes de aquellos días podían entrar a ese lugar. El propiciatorio era la tapa recubierta de oro que cubría el arca de la alianza. Era de aproximadamente 60 centímetros de ancho por 120 de largo. En esta caja era única, muy especial, pues contenía en esa caja, los israelitas llevaban los 10 mandamientos, y dentro también había una vasija de maná, lo que Dios había hecho por ellos en su trayectoria de Egipto, caminando por el desierto. Dios había provisto esta comida que se llamaba maná, que venía del cielo. Así es que ellos tenían una vasija que contenía ese maná y una vara de madera, la que traía Aarón. En Números capítulo 17, versículo 8 dice que aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echando flores, y arrojaba renuevos y producido almendras. Dios había usado todo esto. Y eso era lo que contenía el arca. Pero al estar colocada en el lugar santísimo, esta arca que era tan especial, porque allí era donde la gloria de Dios descendía y reposaba. Y le llamaban en el propiciatorio. Y la única vez al año que el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo, el propiciatorio, era donde el sacerdote rociaba la sangre y los pecados del pueblo eran cubiertos simbólicamente por esa sangre. Esa era la costumbre, esas eran las ordenanzas como Dios había lidiado con su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Amén. Y hoy en día, en el Nuevo Testamento donde usted y yo entramos, podemos darle gracias a Dios que hoy no necesitamos ese propiciatorio, porque Jesucristo es nuestro lugar de misericordia. Aleluya. Jesús es nuestro propiciatorio. Aleluya.
Él ha derramado su sangre por nosotros. Santo. Él es el verdadero Cordero de Dios que dio su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. Cuando hablamos de la propiciación, se trata de la misericordia de Dios. Y básicamente la misma palabra podemos decirse que traduce como misericordioso. De hecho, usted sabe lo que es la misericordia, ¿verdad? Sí, Señor. Que no se nos pague de acuerdo a lo que merecemos. En la misericordia de Dios no me da a mí lo que me merezco, Santo, sí, Señor. sino que me ha amado tanto que ha dado su Hijo unigénito. Señor. Nos ha amado tanto a todos, a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En Lucas capítulo 18 tenemos un gran ejemplo de los versículos 9 al 14. Este es un pasaje maravilloso donde nuestro Señor Jesucristo habla de la parábola del fariseo y el publicano. En el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno muy religioso, el otro no. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesucristo hablando dice en el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santo, aleluya. ¿Sabe qué? La única manera de venir ante Dios es humillado. Aleluya. Y Él dice que Él nos exaltará. Dios no permite el orgullo ni la soberbia ante su trono. Todo hombre y mujer tiene que venir a los pies de Cristo humillado, confesando que es un pecador y que necesita su perdón. No hay otra. Él es nuestra misericordia en este versículo 2, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora que somos salvos, debemos de regocijarnos en la misericordia de nuestro Señor. ¿Y sabe qué? También debemos de renovar nuestro compromiso al vivir una vida recta que le agrade a Dios. No una vida perfecta, pero una vida que le agrade a Dios. Él lo dijo el apóstol Juan aquí en el primer versículo. Voy a estar regresando y yendo hacia adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, quiero que sepa que Dios nos recuerda aquí que tiene 0 tolerancia con nuestras transgresiones. Dios no nos da luz verde para pecar. Santo. No es que, si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Sí lo puede perdonar, pero quiero que sepa que hay consecuencias a nuestro pecado. Si yo le dijera a usted, bueno, si supongamos que
Dios no lo permita, le voy a decir a este hermano, que al salir usted del servicio y salga en su automóvil o su vehículo y le pegue a mi carro. Le pegué en la defensa de mi carro y me diga, pastor, lo siento mucho, pastor, le pegué a su vehículo. Perdóneme. ¿Sabe qué le voy a decir yo? Seguro. Seguro que te perdono. Pero si usted le pega y se va, y ya porque yo pedí disculpas. Ya repetí. Y yo le voy a decir, sí, seguro que sí. Pero si usted viene y me dice, pastor, caramba, le pegué a su vehículo cuando yo salía del estacionamiento. Discúlpeme. Pero mire, pastor, le doy mi aseguranza o quizás si usted quiere, lleve su auto a un lugar de compostura y yo pago el costo. Ahí sí hay un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? Dios quiere que vivamos una vida recta. Juan dice que no seamos solo de palabra, sino de hechos. Nuestro arrepentimiento debe estar acompañado con frutos de arrepentimiento. Dios no tolera, como decía anteriormente, cero tolerancia para nuestras transgresiones. Nunca el Señor ha dicho que está bien que pequemos. Mire, hay tres personas, tres tipos de personas en este mundo. Como empecé, hay unos que dicen que no pecan. Y hay otros que pueden decir que están viviendo una vida cristiana, pero están viviendo en pecado. Es decir, deliberadamente, sin ningún problema, sin ningún temor. Y luego está el tercer grupo que quiere agradar a Dios. Aleluya. Y va a haber veces donde caerá. Pero usted y yo tenemos un abogado para con nosotros, porque todos somos pecadores. Dios conoce el corazón. Dios sabe la intención. No podemos hacer juegos con Él. Aleluya. Y aquí, hablando de estas cosas, el apóstol Juan nos refuerza esta verdad en los siguientes versículos 3 y 4 de este capítulo 2 de 1 Juan. Dice, donde Juan dijo, y en eso sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, todo va, cabo Dios me perdona. Cuidado con ese juego. Santo Dios, aleluya. Pero al guardar a sus mandamientos es prueba viviente de nuestra salvación. Porque quiere vivir y agradar a Dios. Y sabe que sin tener el Espíritu Santo no podemos agradar a Dios. Señor. Él es el que nos va a dirigir, el que nos va a dar fortaleza, el que nos va a hablar de nuestro pecado. Así que Dios nos recuerda aquí que no somos salvos para pecar. Somos salvos del pecado. Y Dios no quiere que abusemos de su gran misericordia.
Aleluya. Por eso es muy firme y claro sobre el pecado. Dios nunca, jamás nos da permiso para pecar. Santo. Amén, Señor. Sí, Señor. Una mujer que escribió unas cuantas líneas acerca de esto, una cristiana, nos ayuda quizás a entender un poco más. Si usted y yo toleramos el pecado en nuestra vida, este pecado nos va a llevar más lejos de lo que queríamos ir al principio. Señor. Y además también se retendrá más tiempo del que queríamos que se quedara. ¿Y sabe qué? Y nos va a costar más de lo que pensábamos que íbamos a pagar. Buen comentario. ¿Sabe qué? Dios conoce mejor tanto el costo como el tesoro que realmente esto es. Y dice una vez más el apóstol Juan en versículos 3 al 5, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Dios no va a terminar la obra que empezó en nosotros hasta que lleguemos a él. Toma toda una vida para renovar nuestras mentes, para vivir una vida que agrade a Dios. Yo creo que nunca lo conseguiremos completamente, pero esa es la idea, es el modelo. Dios está buscando la verdad en nuestras vidas y quiere que conozcamos la verdad sobre ellas. Mire, es fácil mentir. Incluso podríamos mentir a nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos saber realmente que somos salvos? Quizás podríamos decir que la respuesta está en estos versículos. Guarda la palabra de Dios. Haz sus mandamientos. En esto sabemos que si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en el 5 dice, y quien guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. Guarde los mandamientos de Dios, guardemos su palabra. Alguien dijo por ahí que quizás Juan podría estar recordando algo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos la noche anterior, antes de la cruz. Y lo encontramos registrado también por este mismo apóstol, el apóstol Juan, en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24. El Señor Jesús dijo esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, versículo 22, entre paréntesis, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando Dios viene a nuestras vidas y hace morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así es que Dios quiere que guardemos sus mandamientos y su palabra.
Es decir, prestar atención a la palabra de Dios, cuidarla, guardarla como un tesoro precioso en nuestros corazones, porque es exactamente lo que es la palabra de Dios. Es un tesoro especial. El Señor Jesús quiere que sigamos guardando la palabra de Dios como un tesoro en nuestros corazones. Es algo especial. No es como alguien que nomás lo oye y le entra por un oído y sale por el otro oído y se va y hace lo que le da su gana. No, guarde sus palabras, su corazón, su entendimiento. No está hablando del órgano físico, sino del corazón humano, con lo que piensa, con lo que siente y razona. Guárdelo. Aleluya. Sí, Señor. Así es que como somos salvos, nosotros cristianos debemos de tratar la palabra de Dios como un tesoro. Y por último, el último versículo: andemos como anduvo el Señor. Aleluya. Sabe que es imposible, ¿verdad? Pero esa es la meta. Este es el mensaje de Dios para nosotros, versículo 6, donde Juan dijo: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Dios muchas veces describe nuestra vida cristiana como un caminar, como un andar. Y hay muchas escrituras que nos dicen cómo debemos de andar como cristianos. Le daré solo unos cuantos ejemplos. Miqueas 6:8. La palabra de Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que exige de ti el Señor, sino practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Aleluya. Amén. Pablo una vez más en Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Santo Dios, sí, Señor. Quizás usted ha escuchado esta historia muy popular, muchos de ustedes la han escuchado, que aquel indio que le fue presentado el Evangelio, se le preguntó que si había entendido. Ahora en su nueva vida, el indio en su mejor manera de explicarlo, dice: nuestra vida es como de dos perros. El que alimente más es el que va a ganar. Si alimenta el espíritu o alimenta la carne. Sí, Señor. Sí es. Pablo, 2 Corintios 5, 7 dice a los cristianos que caminamos por fe, no por vista. No confíe en sus emociones. ¿Sabe qué? Las emociones son buenas. No tengo nada en contra de eso. Pero nuestra confianza está en Dios. Amén. Porque siempre habrá altibajos en nuestras vidas. Así es. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Aleluya. No en lo que nosotros pensamos o sentimos, sino lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? No nos podemos equivocar ahí si seguimos lo que Él dice. Caminamos por fe, no por vista. Debemos de caminar como Él anduvo, dice Juan. Amado de Dios, quiero esta mañana que comprenda que hay solo una manera de caminar con Dios: por fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos esos versículos. Es la única manera de caminar por fe. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él dice. Debemos de abrir nuestro corazón a la confianza en Jesucristo. Y mediante la fe debemos de recibirlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo primero. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, les decía que el Espíritu Santo es el que habla con el hombre. Él es el intercesor de Dios con el hombre. Y el Espíritu Santo lo está guiando y nos está buscando y nos lleva a lugares y nos habla y nos presenta su amor. Y la fe viene por el oír la palabra de Él. Usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón en algún tiempo y darle nuestra vida y nuestra confianza a Él por medio de la fe y decir: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, te entrego mi vida. Y luego, después de eso, debemos de comenzar a caminar con el Señor a cada día. Yo creo que esto es obvio, ¿verdad? Pero no podemos caminar sin antes gatear, empezar a caminar, ¿verdad? Así que tenemos que empezar en algún lugar. Recibe el Señor. Después empezamos a leer su palabra, sus promesas. La mayoría de las iglesias, la nuestra aquí en inglés, en español, recomendamos el Evangelio de Juan. No las cartas, el Evangelio de Juan. Juan tiene una manera de explicar las cosas que lo hace un poquito diferente. No que Dios no use los otros, pero se me figura un poco más práctico para entender al principio. Empezamos a leer su palabra. Tenemos que buscar un lugar donde la palabra de Dios es predicada. Y usted tiene que ver, tiene que orar dónde es que el Señor lo está guiando. Personalmente, no debemos de guiarnos por las emociones. Iglesias que promuevan mucho la emoción y esto. Sabe que las emociones son buenas, pero nada sustituye la palabra de Dios. Usted y yo debemos de buscar un lugar donde la palabra de Dios es predicada y verá que el Espíritu empezará a hablarle a usted por medio de su palabra. No es el predicador, no es el hombre tiene nada que ver con esto. Es Dios usando su palabra y es Dios el que lo atrae, es Dios el que lo está moviendo a usted y a mí. Luego debemos de caminar por fe, paso a paso. Pero al igual que los bebés, los cristianos deben de caminar con el Señor por fe, pasito a pasito, como decimos con los bebés. Tengo una nieta que está a punto de gatear. Mi hija me manda video, a mí me encanta eso porque tengo varios nietos. Y esta es la más pequeña, de 9 meses. Y mi esposa y yo le echamos porras. Ándale, ya mero. Empieza a caminar, a gatear primero. Y así es en la vida, en el caminar del cristiano, que por fe empieza a dar sus primeros pasos. Es por fe en el Señor, no en una iglesia, no en ningún hombre, no en ninguna institución. Es el Señor Jesucristo el que ha pagado por sus pecados en la cruz. Aleluya. Y al igual que los bebés, quizás tropezaremos en ocasiones, pero sabe que el Señor nunca lo dejará
caer. En el Evangelio de Juan, este mismo escritor, en el capítulo 10, versículos 27 al 29, Jesús les dijo a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz. Versículo 27, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí hay 4 promesas de Dios. El Señor Jesucristo nos da estas 4 promesas en estos cuantos versículos. Y son seguras en su don de vida eterna. Una vez que viene a los pies de Cristo verdaderamente. La pregunta está aquí: si verdaderamente le ha entregado su vida a Él. ¿Sabe que está cubierto para vida eterna? Y Dios lo guiará. Habrá tropiezos, como decía, como el aprendizaje de un bebé, de un niño. Empezará poco a poco a caminar y aprender más de Él. El Salmo 37, versículo 23 y 24 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él se deleita en su camino. Aunque caiga, no quedará del todo derribado, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¿Se acuerda que tenemos un abogado que intercede por nosotros? Es Dios el que nos sostendrá. Amados de Dios, quiero que sepa esta mañana: nuestra confianza no está en nosotros, en nuestras manos. Está en las manos del Padre Celestial. Nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en Dios, y Él nunca nos dejará caer. Así que ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Clame a Jesucristo crucificado como su Salvador y Señor, aquel que ha resucitado para que le salve hoy mismo. Si no le ha entregado su vida, luego siga confiando en el Señor. Y recuerde siempre que somos salvos por su gracia. Así que regocíjese en esta misericordia de su Maestro, Jesucristo. Renueve su compromiso a vivir una vida recta. Aleluya. Trate la palabra de Dios como un tesoro especial en su vida. Santo. Y empiece a caminar como Jesús caminó aquí por fe. Pidámosle ayuda del Señor mientras nosotros nos dirigimos a Dios en oración. Al principio del mensaje hablé del Salmo 51, versículo 5, donde el rey David reconoce que él es un pecador que viene del vientre de su madre como pecado. Pero este capítulo, todo el Salmo 51 nos habla de la confrontación que Dios había tenido con el rey David, que había pecado con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán.
como que les decía que quizás la persona dice que no, yo no peco. Y este era un hombre de Dios, pero había caído en pecado. Y Dios mandó a su siervo Natán para que hablara con él. Y Dios muchas veces usa esto como su palabra para hablarnos directamente. Y dijo, este hombre arrepentido, David, el rey David, dijo así en el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es el versículo 5. Versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que me has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es un hombre arrepentido, verdaderamente arrepentido. Y luego dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostenga. Tiempos difíciles en la vida de David. El pecado es como un cáncer que nos consume. Es doloroso. No hay paz. No hay gozo. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y reconoce, como David dijo, reconozco mi pecado, mi rebelión en contra de ti. Ahora él, arrepentido, pedía que creara en él un corazón limpio. Dice, límpiame y no me eches de delante de ti. Qué terrible sería que Dios nos dejara ir por completo. Que no escucháramos ya el llamado del Señor por medio de su Espíritu Santo. Que Él nos tocara y se dice, hey, por ahí no. Sería triste cuando no sintiéramos nada. Entonces, era preocuparse. Es como si dijera, a mí no me importa. Yo vivo como yo quiero. Yo no creo en nada de esto. Es más, yo no siento nada. Oh, qué terrible. ¿Sabe qué? Dios promete una nueva vida. Dios promete un corazón blando ahora. Y nos llama a amar a otros. Amarlo a Él primeramente y después amar a los demás. Rey David, arrepentido. Ahora, él venía a los pies de Cristo. No quites tu espíritu de dentro de mí. Fuerte palabra. Juan dice aquí en el primer capítulo de esta carta
en el versículo 9. Ahí nos dice que en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, Él puede perdonar. Está en ese negocio de perdonar, de restituir, de dar vida, de dar propósito para su vida, de dar gozo. El gozo no es una alegría, el gozo de saber que Dios tiene el control de su vida. Yo creo que la mayoría de nosotros nos iba a gustar cuando llegue ese día final. Bien hecho, mi fiel siervo, entra a mi reino, donde he preparado una morada para ti. Padre, te damos gracias que tenemos en esta mañana un Salvador. Tenemos un abogado que ha pagado por nuestros pecados y Él es en nuestra defensa, no porque no nos merecíamos la muerte, sino que en su misericordia Él ha hecho propicio, es decir, bien, el lugar para nosotros por medio de ese sacrificio en la cruz. Padre, ayúdanos a comprender y a entender en nuestros corazones tan hermoso pensamiento, tan hermosas promesas. Señor, que tú toques corazones, Señor, a cada uno de nosotros, que tú des convicción donde sea necesaria. Y Padre, esperanza, alegría o gozo para aquellos también que la necesitamos. En esta mañana, Dios hablando a que vengamos al arrepentimiento. Quizás usted nunca había escuchado esto, quizás usted nunca ha pedido perdón a Dios por su pecado. Como decía anteriormente, la palabra de Dios dice que para entrar al reino es necesario volver a nacer, ese es al reino de Dios. Y obviamente el nacimiento es espiritual. Pablo dijo en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Así es que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguno aquí que quisiera decir, Señor, heme aquí, me arrepiento de mis pecados, límpiame. En esta mañana, levante su mano, por mientras demás hermanos orando, estaría orando por usted, si ese es su deseo y Dios está hablando con usted. Permítame decirle que no soy yo, sino es el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Él lidia con el hombre, intercede por Dios con el hombre. Y podría decir en esta mañana algo así: Padre Celestial, te confieso ahora que soy un pecador. He aprendido que he pecado en contra de ti. Y en esta mañana, al escuchar de tu palabra, me arrepiento de mis pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados ante ti, tú eres fiel para perdonarnos y restituirnos. Y en esta mañana podría decir, Señor, yo personalmente que ahora creo en ti, te entrego mi vida. Y Señor, quieres el nuevo nacimiento de fe, para caminar por fe. Lléname de tu Espíritu Santo. Y Señor, ahora como siervo o sierva tuya, quiero aprender más de ti. Te doy mi vida. Enséñame a caminar como tú deseas que yo ande en esta vida. Padre, te doy gracias por este hermoso privilegio que me has dado de poder escuchar de ti, de tus promesas, de tu palabra.
Señor, yo ahora te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Y Padre, yo también oro para aquellos de nosotros que hemos caminado contigo por algún tiempo, que hagamos esa decisión de compromiso, de comprometernos a vivir una vida que te agrade a ti. Si es necesario, Señor, vuélvenos a mostrar cómo caminar. Señor, danos ese propósito para nuestras vidas aquí en este mundo, y eso es de servirte a ti. Y Señor, también te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas. Padre, te alabamos, te damos gracias por este tiempo ahora, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.